11-11. Orgía de Milei. Adivina la posición del pueblo. Es que la economía estaba hundida en una depresión. La caída en el sector formal, de empleo, 314.461 empleos registrados que destruyó el modelo de Milei. Que el consumo estaba destruido. Locales completamente vacíos. Y como si fuera poco, también va a levantar el consumo. ¿Y las ventas cómo vienen? Desastre, no se vende nada, Sí. Estamos todos iguales. Yo también, en cualquier momento, ¿Cierra? voy a tener que cerrar. Una verdadera orgía. Como anticipar a Milei, es un nido de ratas. ¿Qué es lo que se discute en el nido de rata, en la madriguera inmunda? Adorni logró ir zafando, no hubo quórum, ¿no? ¿Te acordás en el Congreso? Ha fracasado la sesión convocada en los términos del artículo 35 del reglamento. En principio hemos decidido que no venga porque no tiene demasiado sentido hacerlo el 2 de julio, no ha habido preguntas. Pato es una fenómena. Un momento complejo para la Casa Rosada porque está siendo investigado nada más y nada menos que su jefe de gabinete por hechos de posible corrupción. Prisión política de CFK. Lorenzetti habló en TN. Faltaron respuestas y preguntas. Hay algunos actores del peronismo, kirchnerismo, que dicen que de llegar al poder habría que revisar la condena a Cristina. Desde el punto de vista jurídico está terminado el tema. Jueces hayan ido a la Quinta de Olivos a jugar al pádel, a las actividades recreativas, jueces que tenían a su cargo causas muy importantes de corrupción. O sea, nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay más nada que decir. El juez que preside el tribunal que va a condenar a Cristina y que aparece jugando al fútbol con el fiscal que pide la condena a Cristina, se puso a tomar mate con el mate del equipo a cámara en un claro símbolo de provocación, pero sobre todo de demostración de poder. Y ahí está la raíz de la independencia y del Estado de Derecho. Acá no hay Estado de Derecho, son un puñado de mafiosos. Campaña orquestada contra 11-11. Justo contra dos mujeres. La influencer que mandó hacer las camisetas, una camiseta que decía Messi Cipallo, presidente de los Cipayos, ¿no? No sé qué opinan, ¿les gusta? No. ¿No te gusta? ¿Qué pasa? Hola, qué conservadora. Culo rato, bardeame. Soy autora de tweet que decía, si tu ídolo es Messi, no te corre sangre argentina por las venas. Eso, bajate el pony. Nombre, apellido, libro publicado. Hay un programejo que se llama 11-11. Un programesco hediondo, con gente hedionda, ¿no? Que debe tener tomate, media neurona queso, cada una de las huevo personas duro. que están ahí, inclusive la conductora. Media neurona. ¿No te gusta así? Milanesa, tomate, huevo duro. Mundial lado B. Jugador. Un jugador. Sí. Aymar. Una mujer. ¿Qué decís esa? No sé. Por ahora estoy bien con mi mamá. Morocha rubia. Morocha. Un sueño. Un sueño. ¿El fútbol?
Lo en la vida, lo que vos quieras. Bueno, mi pueblo, obviamente ser campeón del mundo. Con Lali, qué lindo suena eso. Ustedes del otro lado y un gran programa por delante hasta las 23, todos juntos. Y le damos la bienvenida a él, amigo de la casa, el gran Claudio. Hola, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar Lujazo, acá. No, gracias, lindo. Para mí también. Lindo, recién estoy hablando, el señor cuando tiene ganas de hacer algo lo hace, eso es una maravilla, eso es divino, porque se pone en acción, no sabe, está culo inquieto, no sabe quedarse quieto y todo lo hace bien. Hizo una obra de teatro que cuando vuelva a estar en escena, en algún teatro, vayan a verlo, que se llama Aire, que es una belleza. Sí. Ahora la vamos a hacer seguramente, pero te aviso. Gracias, dale. Gracias, linda. Yo quiero decir que Fede la elogió en privado igual también, ¿sí? No es solamente en público. No, nos lo dijo a nosotros. Acá porque es mi amiga hace No, lo dijo en privado. Sí. Y él en privado dijo que estaba buenísimo que vinieras porque te admira mucho. Te estamos diciendo gracias. todas cosas que dijimos en privado de vos. Qué lindo. Las malas no las digamos porque... No, esas no, esas guardan. Quiero tu mirada sobre... Porque se habló tanto, no quiero personalizar, pero se habló tanto de streamings metidas de gamba y situaciones que se dan, y quiero escucharte. Uy, pero tenemos cuántas... acá se escuchan. Acá en general tratamos. Sí. Viste que los medios están eso todo rápido, todo rápido. Es un programejo, pero podemos... No sé, claro. ¿Un programejo de una neurona cuántas? ¿De una? No, de péndulo. De neuronas péndulo. Yo tengo dos que a veces hacen sinapsis, claro, pero bueno, muy bien, de vez en cuando. No, el tema es, con esta proliferación de medios que me parece que está muy bien, porque es lo nuevo, lo que está saliendo, lo que se está acomodando, siempre aparece así todo a por botones y después baja el agua y queda lo mejor. En lo personal, después de haber dirigido medios muchos años, es como, me pareció muy precario todo. Primero que no tengan un monitor en un control de un medio masivo de televisión como es Luzu se llama. Luzu. Como es Luzu, no lo digo despectivamente porque no la veo, porque es un estilo de contenido que a mí no me atrae. Con dos monitores de AR12, de C5N, de La Nación, se soluciona el tema. Si no sale ahí, si no tenés gente para chequear. A mí me sorprendió mucho la soberbia del lado de producción, que decía, no, nos equivocamos, ¿viste? Como que te manden algo y dice, perdón, nos equivocamos, ahora la chequeamos, pero ya me incineraste, dice Florencia. Florencia se mandó una cagada, pero ¿qué más podemos pedirle a Florencia si ya, dije, me equivoqué, me mandé una cagada? Lo dije en un tono de mierda. ¿Qué pedimos? Como que ya está, pero lo más grave de todo es el dueño del medio, hablando como dueño raro. Generalmente los dueños de medio no hablan como dueños de medio, hablan como el medio. Y echándole la culpa a una persona que él contrató. Y tomando decisiones de patrones de estancia de un siglo atrás en un medio de comunicación. Yo creo que en estas situaciones de crisis, que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, es sentar a la gente y enseñarle. Te equivocaste, mirá, esto no se hace así, vamos a poner 2 monitores. Perdón por no haberle puesto 2 o 3 monitores de todos los canales de noticias para chequear. No tener un editor responsable. No sé si conocen lo que es el concepto. Se perdió ese rol, sí, ¿no? Se perdió yo creo que rol del editor. Un director, tenés que tener un director de canal, o sea, alguien que esté en la programación y que tenga media... Que no es lo mismo que ser un dueño. No, claro. Vos podés ser dueño, los dueños de los medios muchas veces... No tienen idea. Muchas veces, te diría,
la mayoría de las veces no tienen la más pálida idea. Pero contratan gente que Pero sí. contratan gente, profesionales que saben de esto. O sea, yo fui director artístico de Telefe 10 años, pero era el dueño de Telefónica. ¿Qué van a saber ellos? ¿Qué Telefe? Me contrataron, funcionó, no funcionó, pero digo, falta todo un organigrama, un control en la comunicación en general, porque yo sabía que iba a pasar esto alguna vez en esto de las redes. Porque son chicos muy voluntariosos, los que hacen, los que llegan, y también muy precarizados, ¿viste? Que ganan 2 mangos, que seguramente tienen 2 o 3 programas los productores. Entonces, y a veces, no todos, con poco conciencia de lo que es la responsabilidad de un productor, ¿no? Entonces, yo creo que decirle por una cucaracha a cualquier conductor, en este caso de Florencia, que es una figura, es una irresponsabilidad, pero que es responsabilidad del dueño. Al no tener para abajo, generalmente en los medios tenés directores de recursos humanos que sirven para rajar gente nada más. Generalmente también en otras empresas serias los directores de recursos humanos enseñan, dan cursos, preparan a la gente. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que el chico que es dueño, no me acuerdo, Occhiato creo que se llama, dé una señal también desde su juventud, porque también él le pasó eso, pero no puede reaccionar como un tipo del medioevo, ¿viste? Vamos a sentarnos, chicos, acá no termina ningún programa, yo doy la cara, me equivoqué, soy el dueño de este medio, les voy a enseñar cómo se labura. Por ahí no lo sabe, pero ya creo que debe haber contratado un director editorial, un programador, yo calculo. Perdón, viste que era largo, pero... No, pero estaba bueno. Y perdón que te pregunto por esto, que no sé si no estaba en realidad en rutina, pero digo, yo lo tengo a Villarruel acá y no le voy a preguntar cómo funciona esto, porque me parecía re interesante. Y va a seguir pasando, va a seguir pasando. La última y ahí sí nos metemos después en rutina, Dani. A ver, de todos modos hay como una complejidad en términos de que hay radios que se hacen streaming nativos, streaming que acompañan a la televisión clásica. ¿Cómo ves toda esa complejidad? No, está buenísimo. A mí todo lo que sea nuevo y todo lo que venga a proponer nuevos contenidos me parece genial. El tema es que es lógico que pase esto cuando hay una multiplicación por todos lados de esto. Va a pasar, va a volver a pasar. El tema es ordenar para que las responsabilidades sean claras. Ahora, ¿quién ordena? Para mí tiene que ordenar lo que era, tiene que haber un organismo estatal para ordenar. Regularlo. Para regular esto. El otro día vimos al director del Inca proponiendo trabajo infantil en la Argentina, porque en Uruguay los nenes pueden laburar 6 horas y acá 2 horas. Esos son los ejemplos que bajan del poder y eso produce imaginario, produce sentido. Y es muy difícil el daño que está haciendo esta gestión, estos tipos, que no sé cómo llamarlos, a la sociedad argentina es muy grave. Va a ser difícil, todo de nuevo va a ser. Perdonen. No, divino. Gran comienzo. Nos metemos ahora sí en el programa y hablábamos de esto de crear sentido y esto de funcionar con una bajada de línea que termina siendo después repetido y de alguna manera funcional. Ayer en la Fundación PROA, Faro, ahí en el Yacht Club en Puerto Madero, donde Milei daba unas palabras a quienes estaban presentes, hablaba de una orgía en el Congreso, ¿verdad? Hacía referencia de ciertas figuras que son habituales también en el presidente, haciendo alusión a situaciones que a lo mejor incomodan, pero en paralelo la economía que va hablando por sí sola y la gente que va sintiendo también inevitablemente otra cosa de lo que se dice. Contrapunto. Empezamos con economía. Orgía de Milei, adivina la posición del pueblo. Una de las cosas que hablaban periodistas y supuestamente serios analistas es que la economía estaba hundida en una depresión. La caída en el sector formal de empleo, 314.461 empleos registrados que destruyó el modelo de Milei. Ayer salió el dato de desempleo del INDEC. Dio el 7,8% y yo acá le agrego un problema. El tema del
tipo de desempleo que hay y cómo se está informalizando. Que el consumo estaba destruido. Locales completamente vacíos. De esta mano tengo que contar aproximadamente que tengo 1, 2, 3, 4, 5, casi 6, 7 locales vacíos. Lo mismo sucede de la mano de enfrente. Muy interesante porque hoy se cayeron todas esas mentiras. Para él anda todo perfecto, La economía va a acelerar. los números van bárbaros y dijo sobre todo esto, ¿no? Que el consumo va a despegar. Y como si fuera poco, también va a levantar el consumo. ¿Y las ventas cómo vienen? Desastre, no se vende nada, estamos todos iguales. Yo también, en cualquier momento, ¿Cierra? voy a tener que cerrar. ¿Por qué? Porque no llegamos para el alquiler, no llegamos para pagar los impuestos. Va a levantar el consumo. Consumo popular, caída libre. Supermercados 3,7. El interanual, ¿no? Ventas en shopping 5,9. Ventas en general de autoservicios mayoristas el 5% interanual. Va a levantar el consumo. Lo cierto es que hay una caída de las variables, digamos, que tienen que ver con esto, muy grande en el último tiempo, sobre todo por los salarios congelados. Porque básicamente lo que empezamos a ver es que quebramos esa tendencia de caída de los salarios reales y el salario real ya en lo que es el dato del mes de abril le ganó el salario a la inflación. ¡Yuhu! ¡El día perfecto! 0 osos y un hermoso y gordo chequezote. ¿Por qué es tan bajo mi sueldo? Un Congreso que nos sancionó, digamos, tiró 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal, votando leyes sin donde aprobaban gastos sin contrapartidas de ingresos. Es decir, una verdadera orgía, Ayer el presidente comunicó que el Producto Bruto, la economía había crecido. El primer trimestre mostró un crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior del 2,3%. Y omitió decir que hay un desplome brutal de la inversión. Creamos el RIGI, un régimen de incentivo a las grandes inversiones que motorizó la modernización de toda nuestra economía gracias a darle reglas claras y previsibles a los inversores. Se ha desplomado la inversión. Vos sabés muy bien que cualquier modelo económico necesita, para mantenerse y crecer, que la inversión también crezca, pero en la Argentina la inversión cayó casi 12% en la medición interanual. Por lo tanto, abróchense los cinturones porque Argentina empieza a ser grande nuevamente. Bien, abróchense los cinturones. Así es. Raro con una lo de la metáfora orgía, ¿no? correcta, ¿eh? Raro con lo de la orgía. No, lo que el gobierno hace, obviamente... Bueno, la orgía y después te abrochas el cinturón. No, desabrochense primero. Los informes de Milei, bueno, hay que considerar de parte de quién vienen, pero lo que hace el gobierno es una especie de ingeniería narrativa, desplaza lo que no le conviene y hace visible. El caso del cuentapropismo galopante es evidente. La tasa de desempleo se mantiene más o menos estable. Primero subió cuando él arrancó y luego la mantiene estable, pero a costa de la precarización del trabajo. ¿Eso qué implica? Bueno, caída salarial. Mira, el salario formal en Argentina, según el RIPTE, está en un palo 8. La canasta de pobreza es un palo 6, estoy redondeando, ¿no? Sin alquiler. Con lo cual, el trabajo formal tiene un promedio en línea con la canasta de pobreza. Por lo tanto, eso que dice que el consumo, todo eso es falso. Lo que agrega él es falso. Hay que contemplar otro tema que también mantiene los ingresos familiares en una situación, yo no diría confortable, pero no catastrófica todavía, que es el pluriempleo. Claro. La población económicamente activa en Argentina tiene el 13% de esa población está con más de un empleo. Lo comparamos con una igual situación en Chile o en Uruguay, es el 4%. O sea que Argentina ha tomado la modalidad, la gente que trabaja, ha tomado la modalidad de pluriempleo para compensar ingresos. O sea, sos docente y después cuando terminaste de ser docente agarrás el auto y exactamente. El auto un par de horas, 6 horas, 4 horas para completar y Los llegar. soldados de gendarmería están haciendo eso. Está haciéndolo todo el mundo. Sí. Bueno, todo el mundo. Ese fenómeno está triplicado con respecto a países de la región. Con lo cual también es 4 contra un 12, casi 13%.
Y después otro tema a considerar es el tipo de fragmentación que está instalando yo digo mercado de trabajo, me han señalado de que no hay que hablar de mercado de trabajo, mundo laboral, pero bueno, tenemos costumbre muchas veces de utilizar la nominación de adversario. Pero la fragmentación es absoluta, no solo entre los trabajadores formales e informales, sino entre cuentapropistas y trabajadores formales. Y al interior de los trabajadores formales, este promedio de 1.800.000, cuando lo desagregás es un estallido de dispersión. Esto después tiene consecuencias no solo económicas, consecuencias políticas severas. El tipo de fragmentación que se instala en el mercado de trabajo, que se instala también en el tipo de economías de enclave que se están desarrollando en la Argentina, impacta sobre la representación política. Y Argentina tiene un problema de representación política nacional que se sobredetermina con el encarcelamiento de Cristina Fernández, que era el único plexo nacional de representación política. Esta gente va a un esquema de fragmentación, no solo en términos socioeconómicos, laborales, culturales, sino también políticos. Y el paso central que dieron fue el encarcelamiento y proscripción del único liderazgo capaz de devolverle un plexo nacional a un país que se fragmenta sin, por lo menos, que se observe un límite inmediato. Claudio, ¿cómo lo ves? Me dejó, la verdad que yo no puedo creer lo que hablábamos antes, la precarización que hay del trabajo realmente es grave. Y creo que es lo que él dice, ¿no? Es consolidar una imagen de degradación de la política a través de todo esto que está pasando, ¿no? Y la falta de representación de la política hoy en día, creo que ese es el tema que... Y otra cosa que incluyo, que no es lo que comentó acá el amigo, es lo débil que están las democracias burguesas, digamos, las democracias, desde que un tipo puede tener más guita que un Estado-nación, que un país, ya la democracia es de una fragilidad terrible y la verdad que no tengo la solución para dónde va esto, donde el poder, la corporación judicial decide quién es candidato o no. Tenemos el ejemplo de Lula y el ministro ese caradura que tenía de justicia, Bolsonaro. Lo que está pasando acá con Cristina, que es una presa política, aunque el sistema y la corporación te quiere explicar que no, donde no hay ni una sola prueba. Yo me preocupa eso, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Con una corporación política que cada vez más retrógrada y más medieval, una situación económica cada vez más precarizada, más latinoamericanizada. No sé a dónde vamos. El modelo 60-40, 60 afuera, 40 adentro. Eso está funcionando en Argentina. Lo que pasa es que, bueno, trae consecuencias. Hablas de corporación judicial y en el día de ayer Lorenzetti daba una entrevista y ya que estamos, escúchalo. Prisión política de CFK, Lorenzetti habló en TN, faltaron respuestas y preguntas. Operadores y personas que sugieren candidatos que están partidizados. Si en la pisadita me das a elegir al fútbol, no soy futbolero, el mejor presidente, el mejor congreso, los mejores empresarios, los mejores jueces, los mejores jueces. Con eso se arregla todo. Macri nombró 2 jueces de la Corte por decreto. Estamos hablando de los juristas Horacio Rosati y Carlos Fernando Rosenkrantz. Es muy grave lo que está pasando. Nombrar jueces en comisión de la Corte Suprema no es algo que esté bien. Entonces, si nosotros pensamos en la imagen que tiene una persona de la calle que tiene un problema y dice, quiero un juez, una jueza, ¿a qué se refiere? Quiero una jueza imparcial. Ese es el modelo que nosotros con el doctor Rosenkrantz hemos impulsado ahora. Acá no hay Estado de Derecho, son un puñado de mafiosos, muñecos del poder real. Los mejores jueces. Con eso se arregla todo. Quiero una jueza imparcial. Hay algunos actores del peronismo, kirchnerismo, que dicen que de llegar al poder habría que revisar la condena a Cristina por vialidad. Nosotros no podemos opinar sobre el fallo porque ya lo dictamos. Desde el punto de vista jurídico está terminado el tema. Jueces hayan ido a la Quinta de Olivos a jugar al pádel, a las actividades recreativas, jueces que tenían a su cargo
causas muy importantes de corrupción, revisando... No hablemos en plural. Un juez... Mencionó solamente un juez. Y Claro. Gustavo Hornos, que es juez de la casación, que tuvo la causa vialidad obviamente a su cargo. O sea, nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay más nada que decir. No veo que haya ninguna otra cuestión. Los que iban a jugar al fútbol tampoco los nombró. Esa era la quinta personal de él. Claro. Sí. El fiscal Luciani con el juez Jiménez Uriburu. Amarraditos. El presidente del tribunal con el fiscal. Quiere una jueza imparcial. El juez que preside el tribunal que va a condenar a Cristina y que aparece jugando al fútbol con el fiscal que pide la condena a Cristina, se puso a tomar mate con el mate del equipo, a cámara, en un claro símbolo de provocación, pero sobre todo de demostración de poder. Y ahí está la raíz de la independencia y del Estado de Derecho. Acá no hay Estado de Derecho, son un puñado de mafiosos, muñecos del poder real. ¿Está bien eso? Yo jamás, si hoy jugara al tenis con Alberto Fernández, un juez que tiene una causa suya, por ejemplo, el Correo, ¿a usted le parecería que está bien? Pero no participé jamás en las causas, Luciana. Pero tal vez hoy con el Por ahí diario del lunes, no, claro, perfecto, le pero de ahí a todo este cinismo del lofer, que no se lo cree nadie, todas las causas que tiene el kirchnerismo empezaron antes que yo llegue, salvo una, que es la de Vialidad Nacional, que la hizo el señor ingeniero Iguacet. ¿Está verificado que hay rutas que no se terminaron? Porque eso también el kirchnerismo lo pone en discusión. Pero está filmado, la gente los que dicen eso pueden ir a Santa Cruz y mirarlo. Sin embargo, de nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas. Está filmado, la gente los que dicen eso pueden ir a Santa Cruz y mirarlo. Nosotros hemos actuado en ese caso como en todos los demás. Hemos vialidad. Actuado correctamente. ¿Será imposible saber a ciencia cierta? Lo dice el tribunal, ¿eh? El tribunal que condena, que te quiere mandar en cana y que te quiere inhabilitar por un cargo público, te dice, ¿será imposible saber a ciencia cierta el porcentaje exacto de pagos anticipados efectuados a empresas del grupo con relación al resto de los contratistas de la obra pública? Pero, aunque no se sabe a ciencia cierta, dice el tribunal, no cabe ningún tipo de dudas de que fue un mecanismo utilizado prácticamente con exclusividad por ellas. Yo no puedo, no entiendo. Nosotros hemos actuado en ese caso como en todos los demás. En hemos vialidad. Actuado correctamente. Lo que llega a la Corte es un recurso de queja y en el recurso de queja la Corte lo rechaza por falta de fundamentación. Es decir, defectos en la presentación. ¿Está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. ¿Hay asociación ilícita en este marco? ¿Se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados? Y el concepto general es no. Es decir, no es que la Corte entró al fondo. Acá hay un problema como cómo fue presentado el recurso. Es decir, no es que la Corte entró al fondo. Nos cansamos de escuchar en los medios de comunicación 3 toneladas de pruebas. Estuvo todo recontrafundado, las famosas 3 toneladas de prueba. La causa vialidad la sacudí como la sacuda y no caen 100 gramos de prueba. Fue un verdadero disparate lo que se discutió. Bien, Cintia. Esta Corte Suprema es peor que la Corte menemista. O sea, cuando vos, Claudio, preguntabas cuál es el futuro, hacia dónde vamos, es difícil saberlo porque con esta Corte Suprema ningún país tiene futuro. Sí. Porque una Corte Suprema que decide arbitrariamente sobre la institucionalidad y la República. Olvídense de Cristina, porque esto no es solamente contra Cristina, esto es contra cualquiera de nosotros. Claro. Han destruido la democracia. El esquema político era el que planteaba Artemio, pero era una destrucción democrática del que el primero que, hay que decirlo, que entendió que para doblegar la construcción que había hecho el kirchnerismo tenía que someter al Poder Judicial fue Macri. Lo entendió, lo hizo, lo ejecutó, lo llevó a cabo, con total impunidad. La mesa judicial existió, los jueces por decreto fueron nombrados. Va a pesar toda la vida sobre esos jueces
que después los refrendó el Congreso, es verdad, los convalidó el Congreso, el Senado, pero toda la vida va a pesar sobre su historia jurídica, si es que les parece valiosa la historia de cada cual sabrá si Eso su historia te parece valiosa. Que le va a pesar? Bueno, y qué sé yo, toda una vida para asumir por el dedo de un presidente. Porque es lo primero que hizo Macri. No se olviden ustedes que Macri lo primero que hizo fue quitar las retenciones al sector agroexportador, derogar virtualmente la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para tener ese esquema que necesitaba el Grupo Clarín, ese sistema de respaldo mediático, y nombrar jueces por decreto y empezar una trama de persecución que continúa hasta hoy. Y ojo, porque la continúa Macri. Macri está detrás de toda esta situación. El poder, lo que se llama el círculo rojo, el poder real, pónganle el nombre que quieran, no quiero convertirlos en un eslogan, tal trama de poder que nos tiene a todos sujetos. Es lo que hemos dicho tantas veces, que adentro de San José 1111 no está Cristina solamente. Está el peronismo, está la democracia, estamos todos nosotros. Vos pensás que una causa de derechos humanos, Federica, una causa de derechos humanos, la Corte Suprema puede tratar de tardar en decidir años. De hecho, el talón de Aquiles de la Corte Suprema han sido las causas de lesa humanidad. Es la Corte Suprema del 2x1. Es la Corte Suprema que quiso liberar genocidas. Esa Corte Suprema. Lorenzetti no puede hablar. Lorenzetti depende, es funcional y depende estrictamente del poder que lo comanda. ¿Por qué da entrevistas? Porque no da entrevistas a cualquiera. No, pero es llamativo. No da entrevistas. ¿Hay un rumor? Lorenzetti quiere ser presidente. Bueno, siempre, pero te lo confirmo. En su delirio mesiánico, vos pensás que son 3 tipos que deciden lo que le pasan a todos, ¿eh? Son 3 tipos que deciden, la república está en sus manos. Sin ganar media elección. Por supuesto. Nunca se van a someter a... Sí, atrás tienen un poder económico también que le da sustento, ¿no? Por supuesto, claro, esa es la trama. Dentro del ¿no? bloque del poder interesante. Pero ellos 3 terminan decidiendo. Lorenzetti siempre quiso ser presidente. Y siempre. Dicen algunas malas lenguas, como la de Cintia García, Horacio Rosati también. Con lo cual, ya la interna de la Corte ya no es solo por la Corte. ¿Es el que se votó él mismo para ser presidente? Exacto. Del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema. Y quiere ser presidente de la Nación. La verdad que no entiendo por qué. Yo elegiría presidente de la Corte 1000 veces. Bueno. Vamos con la segunda parte. Dale. Prisión política de CFK. Lorenzetti habló en TN. Faltaron respuestas y preguntas. ¿Y Cuadernos está... ¿Qué tiene que hacer la Corte o por qué se tarda tanto? Bueno, nuevamente, nosotros no tenemos facultades sobre esos temas. Los tribunales orales tienen una superintendencia que es la Cámara de Casación. La Cámara de Casación se ocupó bastante de acelerar este proceso. Carlos Stornelli. Él me dice, mira, las reglas de juego son, si no te arrepentís, dice, lamentablemente vas a tener que ir a la cárcel. Entonces, lo dijimos todos, los ministros de la Corte, hemos tratado de insistir a que la Cámara de Casación se preocupe. Eso de Bonadío, digamos, es increíble. Yo tengo testimonios de empresarios que dicen, cuando empiezan a declarar, le dicen pare, y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya preso, pero nadie más. Y la Cámara de Casación actuó y han logrado mejorar el proceso. Tenía que implicar a alguien o si no iba preso. Y me parece que tenemos que ser cuidadosos en proteger las instituciones. No me dijo que tenía una caja con cuadernos. Él me dijo que un amigo le había dado una caja que contenía cuadernos. Adulteró esos cuadernos. Hay una causa paralela que fue, condenado por el juez Martínez de Giorgi por la adulteración, por el encubrimiento de esos cuadernos, y la Cámara Federal los salva. Viene a mi casa Diego Cabot con el fiscal Stornelli. Y lo tengo bien presente. El doctor Carlos Stornelli me dice, es necesario que usted preste una declaración testimonial, porque si no, se nos complica la causa. Porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes. Y me dijeron, por ejemplo, en una oportunidad que fue lo que más incómodo me puso, que yo tenía 2 hijas que tenía que decir todo lo que me preguntara. El testigo ese no dice quién le habría dicho eso.
El juez y el fiscal, los dos. Las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes. El juicio no está armado demasiado como para saber la verdad, casi te diría que lo contrario. Dijo que tomaba sexo textual, licencias literarias. Si quiere yo le pregunto concreto, ¿hay datos que son ficticios? Hay datos que tienen que ver. Sí, hay datos que obviamente que yo construí una suerte de narración. Eso lo aprendí un poco de Cuadernos, que también vamos a hablar y mucho de Cuadernos hoy. Es que uno tiene que interpretar las palabras, que uno tiene que inventar. Y me parece que tenemos que ser cuidadosos en proteger las instituciones. ¿Usted conoce la casa de Stornelli? Sí, la conocí. Después la conocí. ¿Para qué fecha la conoció? Y no recuerdo en algún momento que tuvimos alguna reunión ahí, porque yo era muy cuidadoso de los lugares donde me reunía. En algún momento sí la conocí. ¿En algún momento cuándo? Durante la investigación, para alguna pregunta aclaratoria y demás que me hizo. ¿Durante la investigación periodística o judicial? No recuerdo exactamente la fecha. Usted antes contestó que solamente se había visto en el bar antes de declarar. Entonces, por eso le digo, hoy mismo lo aclaré, en su momento cuando nos juntamos la primera vez, donde él me dijo hacer la denuncia, a partir de ahí empezó un proceso de charlas y demás. La Corte es la cabeza del Poder Judicial. Y creo que debe entenderse así, y ahí está la raíz de la independencia y del Estado de Derecho. ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos. Y ahí está la raíz de la independencia y del Estado de Derecho. Y va a seguir presa. Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosati son los jefes de una mafia judicial. Son 3 delincuentes que permiten que esto ocurra en nuestro país. Esta es la misma mafia judicial que después cuando va una piba y denuncia violencia de género no le dan pelota, que cuando va a alguna situación familiar a intentar resolver se puede estar años esperando que la justicia le dé una resolución. Esta es la misma justicia que siempre falla a favor de los sectores más poderosos de nuestro país y por eso no hay manera de pensar en volver a ser gobierno sin encarar una reforma profunda de esta mafia que lejos está ya ni lawfare, hay que decirle. Cristina lo dijo en su declaración en esta causa, mafia judicial. Bien, aporta aquí Fedu, productor nuestro, que se le preguntó si quería ser presidente y por supuesto dijo que no, que es lo que corresponde. No, claro. Por supuesto. ¿Van a cambiar es inteligente el hombre? No, de ninguna manera. ¿Cómo se llevan con el grupo fantasma? Eso en Chicago lo conocemos bastante. ¿Lo van a cambiar? No, de ninguna manera. Ahora, es medio lógico en esta situación que Rosati o Lorenzetti o quien sea quieran ser candidatos. Porque eso se produce sobre un doble vacío. Es cierto vacío del proyecto hegemónico, porque no queda claro si este hombre va a lograr relegitimarse para ser candidato de nuevo, y vacío de un proyecto de poder alternativo. Son los dos vacíos. Sobre esos dos vacíos puede aparecer el Chapulín Colorado, puede aparecer cualquiera, Pato Donald, claro. ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque hay una situación de doble vacío, que tiene que ver con una crisis natural de la representación política, de la cual no hemos salido. O sea, Milei intentó ser una salida a la crisis de representación política. Y más que una salida, fue una acentuación de esa crisis de representación política. Entonces... Pero además yo te agrego un tercer vacío, ¿no? Que tal vez sea un sellado al vacío, que es el esquema de medios. Sí. El esquema de medios solidifica... Este país es un chiste. Es un chiste este país. Después te levantan de todos lados. Bueno, pero justamente... Después te van a... Eduardo, pará. No, este país es un chiste. Porque ¿qué otro espacio mediático está denunciando lo que estamos denunciando? Porque estamos denunciando lo que estamos denunciando, nos critican y nos tratan de odiadores de Messi. Ahora, Ninguno de nosotros, ninguno de ellos gritó los goles de Messi seguro como los gritamos nosotros. Pero como nosotros denunciamos que la Argentina está sitiada
por 3 tipos que son los que lideran una mafia judicial en la Argentina, porque lo decimos, porque lo gritamos, porque no tenemos miedo en pagar costos, ¿cuál es la respuesta? Que somos un programejo antiselección, lo cual es una absoluta mentira. Que somos un programejo, no sé. Que somos una que somos una antiselección es una absoluta mentira. Pero es por decir estas cosas. Sí. Porque nunca van a decir ellos, nunca van a cuestionar. A lo sumo, el conductor que entrevista a Lorenzetti es el mismo que le dijo no entiendo a Patricia Bullrich. A lo sumo no van a entender o van a decir que no entiendo. Pero es un esquema mediático absolutamente funcional a ese doble vacío que vos estás mencionando. Sí, y para agregar solo algo sobre Messi. No, si no estás de acuerdo, Daniel, podés decir. No. No querés que te critique. No, estoy de acuerdo. Ahora, una de las frases que más se pronuncia sobre las últimas actuaciones de Messi es no tengo palabras. Es como que están más allá de las palabras. Es como un fenómeno inexplicado. ¿Sí? Está como más allá de los discursos. Bueno, a ver, ¿quién es Messi en ese sentido? Bueno, es el maestro de ceremonia de un pueblo que está de fiesta. Es muy difícil que algunos de estos periodistas, casi con gomina, ¿sí? Y con una expresión de viejo señorío, puedan efectivamente ser una expresión de ese fenómeno inexplicado que se vive como una fiesta, como un carnaval. Igual no entiendo cómo pasamos de Lorenzetti a Messi. Porque es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque es lo mismo, porque estamos hablando sobre el vacío. Sí. Sobre el triple vacío. Ya no es un doble vacío. Es un triple. Sobre el triple vacío que no se come. Pero entendés que esto no se puede así. Resulta que el vacío que intenta tener como una cosa filosófica, se transforma en un cacho de carne. Y bueno, es inviable este país. Tiene razón. Claro. Al cual es muy difícil acceder. Total. Lo dijo Cristina, fierro judicial. Esto es un sistema que funciona así. El único reducto que tenían donde todavía había disputa era el poder político. Bueno, han puesto a un personaje que efectivamente cierra el círculo. Poder judicial, poder económico, poder político ¿Y quién va a poder enfrentar mediático. eso? La pregunta es ¿quién va a enfrentar de manual eso? lo que han hecho. ¿Quién va a enfrentar eso? Bueno, en principio un proyecto alternativo. Bueno, porque Cristina no está presa por todo lo que hizo bien, ahora lo pienso, lo digo en voz alta, lo pienso en voz alta acá. Arrancó y no... No está, pero tiene que ver, no está presa por lo que hizo bien, está presa por haberse enfrentado a todos ellos. Seguro. Está presa porque se enfrentó a todos esos No. poderes. Entonces, la pregunta sobre el futuro hacia es pertinente. atrás, eso es, pero a ellos les preocupa lo que puede hacer. Por eso, entonces la pregunta... Ese es el núcleo del apresamiento y la proscripción. Lo que hizo, pero fundamentalmente, en un país, como dijimos, fragmentado, donde el plexo nacional se está perdiendo en términos productivos, en términos laborales. La cuestión política es muy severa. Un toque que quiero escuchar a Claudio. Hablaba recién Cintia. Yo te quiero llevar, yo igual te quiero llevar a lo que hacía referencia Cintia en cuanto a las medidas de Macri, en cuanto a los medios y cómo han cambiado los medios. Andate, si no querés hablar de medios, yo porque sabés tanto, me gusta tenerte acá para también entender cómo a veces la noticia te la mastican, te la digieren y te cuentan otra cosa. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con que ¿cuánto poder tienen los medios de verdad en esto? Vamos a hablar se habla mucho de las fake news, la realidad y las fake news. Sí. Estamos en una etapa donde no desapareció la realidad, desapareció la verdad. Está en disputa la verdad. Por lo tanto, las fake news, el concepto, la idea de fake news quedó atrasado ya. Porque vos ocultás la realidad o no preguntás al tipo que tenés enfrente y directamente no existe como producción de sentido en la sociedad, en el imaginario de la gente. Entonces hay un tema grave que es la desaparición de la verdad. ¿Dónde está la realidad hoy? ¿Dónde está la realidad? ¿Lo que dice Milei o lo que dice Artemio o lo que dicen los números reales? Entonces, y creo que es un tema que no tiene que ver con la Argentina. Tiene que ver... Tengo un tema de contextualizar siempre, es una derivación de la sociología. El mundo está para el orto. La sociedad cada vez más deshumanizada, donde se está llevando a cabo un genocidio y vos no ves a nadie, incluso en la Argentina.
nadie dice nada. Nadie dice nada. Donde un presidente de un imperio en decadencia como es Estados Unidos bombardea una escuela con niñas y niños iraníes y nadie dice nada. No, se juega un mundial. Con el anfitrión. Y el tipo no deja entrar al equipo iraní, que muchos juegan en Europa, son millonarios, ya están en otro nivel, por una cuestión tan estúpida del simbolismo con que también está dirigido a esa sociedad. Si analizamos, tendríamos 3 horas para analizar a la sociedad yanqui y a la América profunda. Que el otro día pensaban que Messi iba a jugar en la selección de ellos porque juega en Miami. Claro. Tuvieron que ponerle un cartelito. Yo no sé si es fake o no. No, es real. Pero conociendo, habiendo vivido ahí, es así esa sociedad. Es una sociedad, es uno de los países más totalitarios que yo vi en mi vida. Yo tuve 1 año viviendo ahí. El tema de cómo es la construcción del represor en el individuo, cuando vas por unas autopistas dicen, algunos carteles que dicen, si ves a alguien sospechoso, denúncialo, vos como ciudadano. De ahí, en algunas escuelas profundas de América, no se estudia geografía. Hay, dando vuelta por las redes, encuentros de un argentino que llama a Estados Unidos porque ellos piensan que América es todo, que ellos son todo. Claro. Que es todo. Le dice, no, pero somos de Argentina, eso es Norteamérica. No, América somos... Hay otro país. Entonces, volviendo a los medios, mientras la concentración de los medios, hablando por ejemplo, de Twitter, está en manos de ese descerebrado de Elon Musk, así estamos. Y lo permitimos. Y el Estado está desapareciendo de verdad. No es este discurso que dice Milei, que utiliza el Estado para chorear, como utilizan muchos funcionarios de él. El Estado está siendo corrido de una manera estructural que va a ser muy difícil volver a controlar al individuo, al sujeto social, porque el sujeto político ya está controlado para mí. Y transformar a todos esos ciudadanos en consumidores, que ya lo estamos viendo. Y es grave, no es que tenga una visión pesimista. Camus decía, no sé si Camus decía, siendo pesimista por lo menos alguna vez tenés una alegría. Yo tengo una amiga peronista que amo, que adoro, que yo le digo, qué optimista, tenés el optimismo peronista. A mí me encanta el optimismo peronista, que ellos siempre ven una oportunidad. Hoy en día yo creo que el optimismo peronista tiene que abrir un poco, dejar de lado las cuestiones personales y comprender a la gente. Me estás dando el pie justo. ¿Viste? Lo hablamos antes. Genio, es un genio, ni que supiera algo de televisión. Internas peronistas. Ah, mira. La interna del peronismo, todas las voces, todas. Hay 2 incógnitas, Kicillof y Macri. Kicillof, ¿por qué es una incógnita? Porque no sabemos si quiere ser realmente candidato. Si quiere someterse a un acuerdo con Cristina. Si quiere tolerar que el jefe sea, como se propuso este fin de semana, Máximo Kirchner. Gran parte del discurso de Máximo Kirchner del sábado, imagino que lo habrá pensado así, tiene que ver con esas discusiones internas y algunas suenan muy personales. Digo, específicamente la discusión entre la Cámpora y Axel Kicillof o su entorno. No, es que me parece, parece que para algunos compañeros la diferencia siempre fue con Cristina. ¿Dijiste que te daba desconfianza Axel Kicillof? Es cierto, sí, a mí me da desconfianza. Alguien que no va a ver la Cristina y que pueda charlar. Si lo que se reflejó el otro día con esa mención casi personal por parte de Máximo, digamos, no está faltando la verdad. Axel no la fue a ver más a Cristina. Y eso para nosotros los peronistas es todo un tema. Los que todo el día hablan de hacer la unidad, ni siquiera son capaces de ir a verla a San José para decirle, compañera, ¿cómo está? ¿Necesita algo? Esa es la verdad. ¿O está pensando Kicillof en que lo natural del ritmo político sería 4 años más de un gobierno de derecha, pero no 4 años más de Milei? ¿Hay en el peronismo de la provincia de Buenos Aires un sector que mira con buenos ojos a Macri? ¿Hay la posibilidad de conversaciones entre un determinado estilo de peronismo y Macri? Y a lo mejor las hay, porque hay que recordar que Macri fue candidato con un peronista de segundo.
Miguel Pichetto, que ya está hablando hoy Pichetto de una convergencia entre el peronismo no kirchnerista o antikirchnerista y el PRO, y eventualmente el radicalismo con figuras como Pularo de Santa Fe. ¿Hay conversaciones con ese peronismo de Provincias Unidas que fue a las elecciones con ese nombre el año pasado? Y si no habrá, como cree Cristina Kirchner posiblemente, 4 grupos. El de ella, el de los peronistas que no la quieren, el de Macri y el de Milei, o eventualmente 3, si esos peronistas que no la quieren convergen de algún modo con Macri y con el radicalismo. A veces escucho que hay compañeros que dicen, bueno, pero Máximo, que es el hijo de Néstor y de Cristina y nada más. Yo la verdad que hijos de presidente conozco en la historia muchos que hayan armado lo que él armó, no conozco ninguno. Tampoco conozco muchos no hijos de presidente que hayan armado lo que él armó. Entonces, algún valor tiene. Tener una organización y una fuerza política a nivel nacional con las características de la organización que él armó, tener claridad, o te diría que una cuestión de invicto, ambas cámaras respecto del voto siempre a favor del pueblo. Ninguno de esos compañeros y compañeras que los han intentado doblegar, comprar, los han perseguido, les han hecho denuncias, causas, han podido hacer que vayan en contra del pueblo. ¿La candidata para usted tiene que ser Cristina? Sin duda, es la persona que quieren votar la mayoría de los argentinos. Acá hay una decisión política, arbitraria, injusta por parte del poder económico de la Argentina, con nombre y apellido, ¿no? Con Héctor Manieto, con Mauricio Macri a la cabeza de un entramado de jueces corruptos y mafiosos que decidieron que Cristina tiene que estar presa y que además, y sobre todo, que es lo más importante de la decisión que han tomado, tiene que estar proscripta. Buscan domesticarnos, y si algo hizo la compañera fue marcarnos un camino. Compañera Cristina nunca va a dar la manito, nunca va a mover el rabo con docilidad, ni va a ser el muertito ante el poder económico. No mueve el rabo con docilidad, ni da la patita, ni hace el muertito, ni aúlla este rock and roll. Ya, en 10 minutos. Sí, más que las elecciones, los cierres de frentes primero, Sí, eso. antes que los cierres de listas. Eso es en junio, julio del año que viene. No falta nada, así. ¿Sabes cuál es el tema igual? Que hay... Voy a hacer un comentario digno de Rosichner. Uy, qué miedo. ¿Del León o...? No, del malo. Ah, el malo. Porque, ¿qué pasa? Yo estuve leyendo y escuchando hoy toda una serie de periodistas, analistas y demás que simpatizan con el peronismo, o por lo menos así se expresan, muy enojados con la interna, ¿no? Con la interna, que la dirigencia del peronismo, que yo tengo un montón de cosas malísimas para decir sobre la dirigencia del peronismo. No va por ahí el tema. La cuestión es, Máximo Kirchner dio un discurso en Parque Lezama que duró más o menos 1 hora. Lo sé porque estaba. Dijo 2 frases, si me esfuerzo, 2 frases que podían llegar a referirse a uno o a otro. El resto de los 59 minutos 20 segundos, estuvo hablando de política el hombre, estuvo hablando de economía. Entonces, si después lo que se levanta es las 2 frases que dijo sobre la interna, bueno, entonces para mí esas personas después pierden derecho a decir, se meten solamente en la interna, están preocupados solo por eso. No, están preocupados por un montón de cosas. Lo que pasa es que vos elegís hablar de la interna. Entonces, la interna se tendrá que resolver de una manera o de otra, tendremos opiniones distintas o quizás no. Yo, si tengo que jugármela hoy, creo que se va a resolver. Y si no se resuelve, porque hay cuestiones de fondo en las que no se está de acuerdo, mejor que no se resuelva, porque ya hicimos un gobierno donde no estábamos de acuerdo en las cosas de fondo y dijimos, vamos igual, ganamos, después vemos, y así nos salió. Entonces, si hay que pelearse, hay que pelearse. Y si nos ponemos de acuerdo, mejor, nos ponemos de acuerdo, somos todos felices. Muy bien. Pichetto. No sé. Pularo, ¿por qué? No sé, para mí se Porque dice... habla bien una letra. No, se pone, se italianiza. Lo dice en italiano. Se italianiza, es eso. Carlos y yo le decimos Pichetto. Claro, ¿Qué Pichetto. problema? Las internas peronistas... A Kichilov, mi límite es Kichilov. Pero no le Con dice CH Kichilov, no va. creo, Bien. ¿Cómo le dice? Kichilov, no va. Ese es el gato. Por Ese eso, es ese el es cat, mi límite. que dice Kirchner. Sí. Toda la Pero persona te dice. es lo que más me impactó de Pagni. No, el análisis no es esto. Pero como dice. Bien. Y a Scioli le decía Scioli. Daniel Scioli. Angelici. Pero es hermoso como lo atiende Adorni. Las figuras
lingüísticas que usa, como Sí, es muy gastos postergados Sí. o Sí. indigencia cognitiva de Adorni, es maravilloso. Sí. Además, gastos postergados me parece que me representa muchas veces también. ¿Entendés? Uno cuando está galgueando tanto y de repente se compra un yogur premium en vasito de vidrio. No, muy bien. No, que en las internas peronistas tiene la particularidad de que el peronismo, como es un movimiento donde conviven proyectos bastante disímiles, por no decir antagónicos, eso ya es bastante viejo, lo plantearon miles de teóricos, no, mucho más capacitados que nosotros. Tienen siempre dentro de la interna un pedazo de externa, una discusión que excede la interna. En esta interna, yo creo que más allá de los nombres, no importa, no hay que personalizar, salvo en el caso del proyecto, que ustedes saben que el proyecto está muy bien, pero se encarna en persona. En el peronismo, el proyecto de transformación que inauguró Perón y Eva, lo continuó Néstor y se encarna en Cristina. Bueno, lo que hay que determinar, para mí, 3 ángulos centrales para resolver, por lo menos para tener una posición en la interna, es: un peronista no devalúa, porque sabe que la devaluación es un ajuste sobre los sectores populares. Un peronista no plantea refinanciar la deuda ni da apoyo a la refinanciación porque sabe que hay que reestructurarla, porque este nivel de deuda no se puede afrontar sin hacer sufrir a los sectores populares. Y un peronista no desconoce la conducción. Si esos 3 indicadores se satisfacen, podemos discutir matices, y está muy bien discutirlos en una interna. Si no se satisfacen, un poco lo que planteaba Yami, bueno, veamos de qué manera esto se plantea de otra forma. No, a mí me parece que hay preocupaciones que tiene el poder real, el círculo rojo, el establishment sobre el discurso de Máximo, que exceden las cuestiones de la discusión, del peronismo en discusión. Creo que el peronismo está en un estado de discusión, lógicamente. ¿Cómo no estaría el peronismo en estado de discusión cuando tenés un peronismo que es pro mercado, por ejemplo, pro los mercados? O sea, hay muchas veces que hay un gran cinismo muchas veces cuando se habla de la interna. Hay un montón de cosas que no se dicen, ¿no? Y yo corro los análisis sobre las discusiones personales porque tampoco me interesan. Y creo que no es el punto. Ahora, cuando un sector del peronismo dice que se plantea desde un lugar de que la propuesta, la respuesta, el documento de respuesta es que la Argentina tiene que haber superávit fiscal y es mercado friendly, o sea, ¿eso es una interna o es una cuestión de fondo que hay que saldar? ¿Por qué no nos atrevemos a pensar que lo que no se resuelve en la interna después trasciende afuera, justamente en políticas que no se resolvieron? Bueno, tuvimos el ejemplo del último gobierno. Bueno, por eso. Resolvió adentro Entonces, lo que... muchas veces hay un estado de victimización alrededor de la interna. Cintia, el partido peronista, desde la muerte de Perón hasta la llegada de Néstor, si no lo propició, acompañó el ajuste neoliberal en Argentina. El peronismo reconcilió su trayectoria de justicia social, integración social, el peronismo bautismal de Perón y Eva, con la aparición de Néstor Carlos Kirchner, pero desde la recuperación democrática hasta el año 2003, el peronismo protagonizó el ajuste neoliberal en Argentina, que produjo, entre otras cosas, calamidades: 54 puntos de pobreza, 24 puntos de desempleo, muertos. Bueno, hay que decirlo. Bueno, por eso. ¿Cómo llega el peronismo a tener un candidato? Somos todos peronistas, pero... ¿Cómo llega el peronismo a tener un candidato como Scioli? Bueno, eso es una discusión interna que yo creo que se la adjudican simplemente a Cristina. Yo creo que el peronismo presionó, sobre todo el partido y los gobernadores, para que eso fuera posible. Igual hay que decir que Scioli no había salido del placar, ¿no? O sea, no se había mostrado como se muestra ahora. Cada vez que salió, le pegaron un viandazo porque ya había salido con las tarifas eléctricas, apenas asumió, que le desmantelaron toda la Secretaría de Turismo. Pero bueno, no importa eso. Pero digo, no hay que atribuirle eso. Las decisiones del liderazgo también contemplan las presiones del entorno. Lo perdió que por un punto. Y los gobernadores tenían una opinión. El GPS de los gobernadores a veces funciona, la mayoría de las veces no. Por eso digo que es un problema perder la dimensión nacional del peronismo, porque se comporta rápidamente como una federación de partidos que tienen intereses muy fragmentados
y particulares. Cristina Hay que dijo que darle el un peronismo- plexo nacional, si no, no tenemos salida Cristina como dijo que país. el peronismo se había torcido, ¿no? O sea, Sí. recordemos eso. ¿Cuándo? Bueno, En febrero de 2024, un documento que se llama Es la economía bimonetaria, estúpido. Ahí va. Mirá vos, plantea cómo una sabe, necesidad. porque es joven, se me acuerda. Plantea una Se me van necesidad. los nombres. Pero Plan- tengo un nombre que no se me va. No, decía, plantea una necesidad de reordenar hacia adentro. O sea que eso es un planteo interno, pero no el chiquitaje al que mediáticamente se traslada. O sea, ¿qué hacemos con, por ejemplo, un gobernador que nombra Máximo en Lezama y quedó ahí perdido, es el gobernador de Catamarca, que Raúl entra por el peronismo, Jalil, y vota con Milei. Entonces, ¿eso no es una interna? ¿Eso no hay que discutirlo internamente? Es tomar los votos de uno para hacer un proyecto antagónico. Bueno, hay muchos que toman ¿Qué se los va a hacer votos con de la deuda? Cristina ¿Qué va a pasar y con la tienen un deuda? proyecto distinto. ¿Qué va a Hay un pasar? montón. O sea, Máximo plantea, entre otras cosas, estos minutos que hablaba, ¿cuánto dijiste? 59 minutos 20. 59 minutos Más 20 o que menos. hablaba, Más o menos. que hablaba las nuevas generaciones. computadora humana. Claro. Habla, dice, en esos 59 minutos, dice algunas cosas, habla de justicia fiscal. Ese concepto de justicia fiscal para quienes les piden un programa al peronismo, el kirchnerismo está diciendo, ¿qué vamos a hablar? ¿De déficit fiscal o vamos a hablar de justicia fiscal? Porque el RIGI, y la hago corta, el RIGI que tanto Ella no... sabe que yo la miro con cara de amenaza. Ya te vi Yo las cierro, miradas. yo cierro, No saben las miradas me de ordeno ese- a la No, no, no. conducción, me ordeno a la Compañera. Así es. Y el cierre, el RIGI que tanto se habla, tiene nombre y apellido. Se llama Peter Thiel, está hecho, es un traje a medida el RIGI y es una transferencia de recursos mientras los sectores vulnerables siguen pagando el transporte carísimo, siguen pagando el gas y les cuesta todo calefaccionarse con este frío. ¿De qué equilibrio fiscal hablamos? No, ¿y cómo hacemos para que, yo coincido totalmente con lo que vos decís, para que ese discurso le llegue al ciudadano de a pie? Ese es el trabajo de la campaña para mí. A ver. Yo creo que hay una confusión entre formas y fondo. Sí. En este momento, que estamos a año y medio de una elección presidencial, que la presidenta del partido está proscripta, que no hay ningún candidato que claramente logre ese consenso, es momento de discutir fondo de la cuestión. Después las formas, hay gente que pide que el peronismo tenga un eslogan. Decís, eso es, pero una semana antes de que arranque la campaña. Sí. Entonces, para mí, hoy está bien, si no tenemos un acuerdo en el fondo, no podemos pensar en la forma, que es que eso le llegue a la gente. No, pero Para mí. yo entiendo que lo que vos decís se refiere es la gente no llega a fin de mes y estos están peleando. Esa construcción. No. O sea, porque ¿sabes cómo, Claudio? Haciendo política de verdad. Sí, pero no es eso. No, No, pero cuando dices cómo le llegue a la gente... claro, ¿qué? yo creo realmente que el peronismo, el kirchnerismo tuvo problemas de comunicación serios. Hasta que llegamos nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Él es El cámpora. programejo, ¿no? Ah, vos sos cámpora, bueno. El programejo, digo. ¿La cámpora? Sí. Me hubieran avisado. Claro. Pero es bueno. No, bueno. No, sí, lo que pero quiero- bueno. Ahora tienen un amigo de la cámpora. No, tengo un amigo de la cámpora. No, lo que digo es... ¿Cómo se comunica? Estabas hablando de eso. no. El peronismo en general tiene ese tema. Al ser tan de liderazgos fuertes... Bueno, pero pará, no podemos decir Déjame esto. Pará, desarrollar dejalo la terminar. idea. No, bueno, no, está bien. Para mí, mi humilde opinión, mi amiga peronista, todos son mis amigos peronistas, siempre los voto, quiero decir a todos ustedes, dice que todavía no salí del closet para ser peronista, digamos. Por ahí salgo. Bien. Quiero ver cómo resuelven esto, porque yo los voy a votar. Y si resuelven proactivamente, ¿sabes cómo salgo y canto la marchita? Pero los quiero, los adoro, son todos mis amigos. Digo, han tenido muchos problemas de comunicación. La ley de medios es un problema en la historia porque no la trabajaron bien. No hablaron con gente que sabe del medio, hablarán con académicos que dan clases en universidades y no con gente del medio. No digo porque no me llamen a mí ni nada, pero digo, no se ha desarrollado bien. Es un largo debate ¿Se acuerdan que el día plantea D? Claudio. El día D que iba a cambiar la comunicación. TN iba a desaparecer. Sí, que le atendieron al pobre, ¿cómo se llamaba? El amigo... Ay, Sabatella. Sabatella, Ah, y le sí. firmaron un papelito y dice, gracias, señor Sabatella. Eso es el poder, muchacho. Si vos no tenés para avanzar sobre el poder, aunque sea 10, 20%, no vayas al día D.
porque eso, se te cae todo lo bueno que armaste atrás y quedaste como un... No, el día D era Y cuando Macri- se implementaba la ley de medios. No, el día D era el el viernes día de la ese que estamos todos esperando que reestructuración de la TN va a reestructuración. desaparecer y todo eso. No, o sea, pero no. no, pero para el día D era Sabatella cuando fue a Clarín a informarle que tenía que Pero- alinearse eso. Y yo lo digo porque los amo. O sea, son los únicos que pueden gobernar este país, los peronistas. O sea, está clarísimo. Y han cambiado la noción. Es el único movimiento que en la historia global todavía persiste la conciencia del justicialismo, del peronismo. Y por eso los quiero, por eso los amo, porque tienen actualidad siempre. Claudio, yo no discuto que... Pero tienen algunas trabas que... Ahora digo, déjame hacer el ida y vuelta porque si no Dale, Federica nos dale, va a dale. contar. Ya me Pero están quiero mirando a mí mal, Federica. No, estoy disfrutando. me Pero gusta. quiero decir esto porque es interesante lo que decís. Yo no te voy a discutir que hubo problemas de comunicación. No conozco ningún proyecto político que no los tenga. Pero no te voy a discutir. Digo, sería muy largo hablar del debate de la ley de medios. Se logró la constitucionalidad de la ley de medios. Lorenzetti votó a favor de la ley de medios. Sí, defendió O sea, cuando fue el coloradito. ¿te acordás? ahí hubo un plafón. Ahora, lo que digo es, no podemos, esto es como analizar Cuba sin el bloqueo. No podemos analizar los problemas comunicacionales sin entender que jugamos con la cancha 100% inclinada. ¿Sabés yo qué pido? No pido que no nos hagamos cargo de los errores, todo eso es perfecto. Lo que pido es que no nos paremos del lado de los que la inclinan. No, pero ¿Entendés? si ¿Por no qué? Si no lo charlamos, No, pero estamos claro. del mismo lado y públicamente, no así. Por supuesto, si no pero lo charlamos, quedamos como, no es hacerle el juego a la derecha. No, pero no hablo de eso, no hablo de eso. Digo que no se puede analizar sin hablar de la concentración mediática. Pero justamente ¿no? cuando vos vas a hacer un cambio radical, ¿sabes? Tenés que mirar atrás, ver qué jugadores tenés para ganar el partido. Sí, pero eso puede ser la implementación perdón, una cosita. Eso puede ser la implementación de un tema, cómo se llevó adelante la reestructuración del Grupo Clarín. Es otro tema. Ahora, el plafón de observación, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? 15 años después. ¿El plafón de observación son los errores mediáticos o es la confrontación de intereses que dejó en este lugar? Es la concentración del poder real de que hablamos hoy y la puntita del iceberg son los medios masivos de comunicación, porque los negocios pasan por otro lado. Lo que hace los medios masivos hegemónicos es producir sentido en la cabeza del imaginario de la gente, nada más. Por eso. Son negocios chiquitos, nadie gana plata con los medios de comunicación, ganan consumidores, ganan tipos que reproducen una sociedad cada vez más diezmada en la construcción de la persona. No, y colonizan cabezas. Claro. Bueno, pero eso es de la práctica política. Eso es la concentración. ¿Qué gobierno? No, pero cada vez va a haber peleó más. eso? Cada vez va a haber más. Y creo cómo trabar eso, cómo plantear eso. Es difícil, es muy difícil porque somos minoría, somos chiquititos, somos una hormiga al lado de esas bestias descerebradas que manejan el mundo. Sí, lo que pasa es que, esto vos lo sabés, es muy difícil discutir la comunicación si no se lo hace desde dentro de un proyecto de poder. Claro. Y me parece que lo que se perdió desde Alberto en adelante es esta idea de que un proyecto de comunicación está inherentemente vinculado a un proyecto político, a un proyecto de país, y que no se puede hacer con la concepción de que los medios son espacios comerciales y no tienen como dimensión política. Porque lo que vos estás planteando... No son espacios, son políticas, tienen una dimensión política esencial. Bueno, pero a ver, ¿en qué sentido la tienen? Me parece que es lo que ha cambiado. ¿Viste toda esta cosa ahora de la Empoli, de los ingenieros del caos y qué sé yo? Que puede que esté un poquito sobrevalorado. Pero la verdad que me parece que acierta en un aspecto central, que es que los medios son inmensas maquinarias hoy de construcción de estigmas. Siempre fueron. Sí, pero ahora porque ahora está concentradísimo. Exactamente. Es concentrado y a la vez multiplicado porque hoy con esto, con las redes, con todo lo que sucede te multiplican cualquier cosa al 1000. Ahora, lo que me parece interesante, lo que vos planteás, es que quizás sea el tiempo de volver a juntarnos para abrir un proceso de discusión sobre qué tipo de medios queremos. Total, y te digo una cosa, lo que ha criticado la derecha y los fachos, fue para mí la mejor decisión que hizo Cristina, que era la cadena nacional. Total. Todos
mis amigos progres me están reputeando. Yo te la discuto también, ¿eh? Sí. Yo te la Pero discuto. no tanto. Ahí va. No tanto. Me Hubo- parece hubo el que tuvo la idea esa, porque tenés a todos los medios en contra. Tenés a todos, bueno, te voy a hacer una cadenita para informarte de lo que hicimos hoy, le aumentamos la jubilación. Me parece genial. Lo que pasa que cada 3 horas era mucho. Es como se cebaron los chabones. Pero ¿sabés cuántas quiero decir, cadenas la nacionales cadena era hubo? buenísima. Hubo La idea de las 120. 9 de la noche le cortás porque, para que la gente que no sabe, lo que está en el aire es del Estado. Ahora, si vamos a criticar No es la de cantidad... Canal 13, no es de cosas, Pero es de todos nosotros. Pero todo el que espacio, lo alquilan. Pero todo el espacio de ¿Seguro? la comunicación, vos sabés, Sí, Claudio, sí. es pública, todo el espacio Sí. es público. De hecho, ese fue el kit de la defensa del Estado argentino en la ley de medios. Son meros, administrativamente hablando, son meros tenedores de esas licencias. Pero escúchame, a Pero ver, mí me gustaban las cadenas. Claudio, Informar, cortar era contracultural. Pero viste disruptivo. a ver, yo te digo, hubo... Lo que pasa es que después se cebaron, se iban 1 hora, digo, para. Pero espera, tampoco le toqué el culo tanto. Claudio, pero Cristina, el total de las cadenas nacionales que hubo en 2 gobiernos fueron 120, ¿sí? Son 120. Bueno, no. ¿Por qué les parece Claro, mucho? pero pará. Yo te estoy Pero a diciendo ver, que a mí me parece personal, bien. digo, está en el Yo análisis. te digo, en el detalle, como comunicador, me parece una decisión táctica y estratégica maravillosa. Manejala por profesionales, manejala bien. Pero vos, Bueno, eso puede ser, pero vos en No paralelo... una hora, pero no vos- 1 hora hablando. Pero vos ya en está, paralelo y tenías la retando a los construcción chicos. de Nisman, de la ¿Cómo, ruta cómo, del dinero. perdón? En La construcción de paralelo, Nisman. vos tenías la construcción de Nisman, la ruta del dinero K, y nadie les dice al grupo Clarín, che, se fueron de mambo poco, con la ruta del dinero K. ¿Entendés? Pero hay un ejemplo, Cintia, ahí, pero de todos modos es interesante. Es apasionante. Digamos, hubo 120 cadenas nacionales. López Obrador y ahora Sheinbaum en México hacen una especie de cadena nacional por día. No lo sí, ven, no. pero escúchame, mañaneras. las mañaneras. Sí, pero esos son conferencias de prensa, no son cadenas. No, es que no son conferencias de prensa. No cortan las señales de Claro, Azteca. son como ¿no? programas pero no son autónomos, conferencias de te cortan prensa. todas las No, pero Están pará. como... Toman todos. No, toman pero todo. eso si vos querés tomás y si no querés no pará, tomás. Va a decir que no hay obligatoriedad. No, Claro. no te cortan Claro, Azteca. no es lo mismo. No te cortan los dueños de ese país que son Azteca. Pero Televisa. Claudio, pero la toman todos porque la agenda se produce Está ahí. bien, tomás lo que te interesa. Bueno. No es una cadena que Bueno, le cortás. pero, ¿viste? Azteca, que ahora está en una guerra con Sheinbaum, Pero que la amo. ¿qué debería, vos decís el kirchnerismo comunicó mal, ¿no? No, O no, tuvo no. errores. No, el peronismo, quise Bueno, decir. digamos, ¿qué debería haber hecho? Porque hubo una encuesta muy interesante, después te la voy a pasar, Sí, que es muy dale. interesante, que se analizaba la percepción de las políticas públicas del gobierno durante el gobierno de Cristina, si habías visto la cadena o si no habías visto la cadena. El resultado es abismal. Si habías escuchado la noticia viendo la cadena de Cristina, entendías una cosa. Si leías en un diario o veías por cable la traducción mediática de la política pública, entendías otra totalmente Por eso diferente. me parece genial lo que han hecho. Es realmente lo O sea, más revolucionario en términos de El punto es la comunicación. cantidad, digamos. Claro, El tema lo es la que- yo cantidad. creo que lo que No. El tema es, si lo vas a hacer, hacelo bien. ¿Y qué, Yo creo que no se hizo bien. ¿Y qué es lo que no se hizo bien? La duración, la retórica en un prime time, que lo está jodiendo a los chabones que tienen vendido, a los chabones de Canal 13, de Telefe, de todo el país, le estás como mojando la oreja y se la moja más. Mojásela un poquito. Mojásela un poquito, no tanto. Y yo lo hubiera hecho de otra manera. No, porque yo no sé, olvídense. Yo, No, pero está bien. colaborador de Está bien, ustedes, vos sos una voz autorizada, está bien. yo lo hubiera hecho de otra manera, mucho más profesional. 20 minutos, chao, te corté la novela, te corté todo, pero nosotros somos el poder, nosotros manejamos este país y tomamos la decisión en bien de la gente. Pero Te voy a bueno. cortar aunque me rompa los huevos. Pero después se transformaba el contenido de ese programa, porque era un programa, y aparte Cristina es una oradora que te puede tener 1 hora y la más. Ahí había que manejarlo.
Pero entre cadena y cadena algunas Me otras cosas encantó. sí. ¿Te gustó el debate, Judith? Me gustó. ¿Aprendiste? A mí Bien. me gustó. Sí. ¿Aprendiste? Ahora, Me te siento llevo. muy Mientras preparado. nosotros hablamos de esto en el Congreso, pasan cosas. Y para que veas que nosotros también te informamos, se está debatiendo a punto de votarse el Super Rigi. Sí, señora. Nosotros decimos Rigi porque entre la G y la I no hay U. Por lo tanto, se dice Rigi. Sí, hay que Aunque le explicárselo a digan Jufre, Rigi. que dice ¿Viste? Rigi. ¿Viste? Pero Jufre lo dice mal. Es como una especie Lo de italianiza. paninización. Sí. ¿En qué andan? ¿Siguen ahí debatiendo? Están en este momento hablando los últimos oradores, están haciendo los cierres de bloque, iba a hablar Lustó, creo que llegó medio sobre la hora. Nada, va a pasar un ratito, no sé si nos va a agarrar a nosotros o va a ser ya durante el resumen, porque va a ser en breve, pero viste que El súper. no es exacto. El súper. Es el Super Rigi. Para las tecnológicas. Sí, en un minuto el Super Rigi reduce impuestos, reduce contribuciones Pero patronales. no a nosotros, no nos reducen. No a nosotros nada. Y les da estabilidad a esta normativa durante 30 años, o sea que no se puede modificar de acá a 30 años, específicamente para proyectos de inteligencia artificial, que se presentó un día después de que estuvo Peter Thiel en Argentina. Claro, Hace 2 meses. claro. Igual se va a aprobar, ¿eh? Le preguntaron en el proyecto, le preguntaron a Caputo y etcétera, ¿para qué era el Super Rigi? Sí. Entonces, le dijeron, no, bueno, son para las nuevas tecnologías. Sí. ¿no? ¿Y cuáles? No sé, las nuevas. Las que vengan. Cuando son nuevas, Vos la las que ves, vengan. es nueva y entonces es para eso. Pero la no exención importa. impositiva es por 30 años. Bueno, Sí. va a ser, va a Y haber para las más nuevas, Va a ser las que nueva. Van a ser nuevas. Si me dejas que te diga una cosa más, Volando. porque Milei dijo que con el Rigi, que ya se aprobó, el no super, el tradicional, digamos, les está yendo bárbaro, qué sé yo. Bueno, desde que se aprobó el Rigi, la inversión cayó entre el 25 y el 26, 1,7%. Así que- Por eso ahora metieron el súper. Tenemos la a ver más si así baja se inversión engancha. Ahora voy a extranjera directa seguir, de las porque él últimas sigue 2 hablando décadas. y yo necesito hablar. No, pero yo Ay, creo la que yo, quiero, cuando la estoy quiero. hablando, Mirá cómo te mira. vos sos la que ¿Sabés qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a No ver? tiene idea de Quiero nada. hacer Él un está saludo y haciendo- no puedo. ¿Querés mandar un saludo? Manda el saludo a quien tenés No, que bueno, mandar. yo pido... Para mí es al final del programa. Correcto. Ok, Dale. me guardo mi Y saludito. hablando todo el día de la conducción, no te voy a Conducción, desconocer. conducción, conducción. Adorni. Iba a ser una rima, pero no. Ay, No, no. terminar en prisión. Llegó el caso Adorni. No podemos Como fallar. anticipar a Milei, es un nido de ratas. ¿Qué es lo que se discute en el nido de rata, en la madriguera inmunda? Adorni logró ir zafando. No hubo quórum, ¿no? ¿Te acordás en el Congreso? Ha fracasado la sesión convocada en los términos del artículo 35 del reglamento. ¿Qué podría pasar en el Senado? Ahora, con el correr de las horas, todo finalmente se dio vuelta. Hubo reuniones allí en el propio seno del gobierno y Patricia Bullrich terminó diciendo que por ahora Adorni va a seguir zafando. ¿Lo van a escuchar el día 2 de julio, Adorni, aquí? Bueno, en principio hemos decidido que no venga porque no tiene demasiado sentido hacerlo el 2 de julio, no ha habido preguntas. Pato es una fenómena. Un momento complejo para la Casa Rosada porque está siendo investigado nada más y nada menos que su jefe de gabinete por hechos de posible corrupción. La obscenidad de la corrupción te lo muestran en la cara como de la política alguien pudo sacar el fruto suficiente. Y es raro también, ¿no? Hablando de la moral, Hablo ni más ni menos de la moral como política de Estado. de los valores, del no robar. Confiscado por otro. Desaparece el incentivo a producir. El mismo gobierno que no lo quiere soltar a Adorni en un escándalo en el que se ve envuelto hace ya por lo menos 3 meses, frente a muchas inconsistencias. A los Adorni mudan a su madre hace pocas semanas a ese lugar. Un country. ¿Cómo pagaron? 1 año por adelantado en efectivo y en dólares. Esto es información que consta en la justicia. Este es el contrato. Este es el contrato de alquiler de la madre de Adorni. Era el mismo que discursivamente decía, ante la menor duda de corrupción, yo corro a esa figura. Cada vez que hubo una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue eyectado absolutamente. Es decir, yo, digamos, encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Digo,
El que las hace las paga. Parece que con Adorni, bueno, esa cartita no estaría funcionando. El Chorro adoraría vivir en Miami. El Chorro amaría vivir en Miami. El Jabo amaría mandarlo de cónsul. Karina lo quiere hacer la torta. El Congreso no quiere echar al Chorro. El Jabo no quiere echar al Chorro. El Chorro no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Manolo, Manolo. Sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, Manolo, Manolo. Sal de ahí, de ese lugar. Me gustó la canción de Linda Rodrigo. la de Rodrigo, sí. Sal de ahí, Manolo, Manolo. ¿Cómo te pone Manolo? ¿Te pone nervioso? ¿Te pone, lo conoces? No, Sí. Adorni no lo conozco. Ah, yo pensé que capaz que No, sí por tu labor. a mí lo que me genera, viste que antes los ignorantes tenían vergüenza. Claro. O sea, antes los ignorantes, vos estabas en una reunión y no sabías algo, no te mandabas a decir. Es que no hay peor que cualquier no saber que pelotudez. no sabes. Y a nosotros nos pasa que estamos en una reunión y no sabés, vos te callás, ¿viste? Que nadie Una se dé cuestión cuenta. de pudor, ¿viste? Este ha inaugurado los ignorantes, los boludos con iniciativa, que es una línea del boludo. Sí. El boludo solo no hace nada, pero el boludo con Los iniciativa ves ahí. te destruye. Yo he visto tanto boludo dando vuelta por ahí. Y después tenés... Te habrás visto. Dejémoslo acá, sí. Y después tenés el ignorante orgulloso de su ignorancia, la petulancia, la soberbia de este ignorante. Pero lo bancan todos, entonces Bueno, no pero funciona. ahí es lo que hablo de la sociedad. No le quiero echar no tiene nada que ver la gente, pero cómo ha destruido el espíritu crítico del individuo, del sujeto social o el sujeto político, todo lo que está pasando, si querés, mediáticamente, si querés, culturalmente, lo que ha destruido la capacidad crítica de nosotros como ciudadanos para bancarnos a estos descerebrados. ¡Wow! Escuchábamos hoy a los empresarios que le decía a un fiscal que acuse a Cristina porque si no se quedaba adentro. Y no pasa nada, muchachos. No pasa nada. Eso es que vienen ganando, no la derecha argentina, nosotros somos así. Estos libertarios serán un punto en la historia de la Argentina. El mundo es así. El mundo está así. El mundo está callado, no reacciona frente a lo que reaccionábamos antes. Sí, y de hecho se van replicando modelos en Latinoamérica. Nuestro amigo el lesbiano Abelardo. No, el Abelardo, el colombiano. Sí, por eso te digo. Otro Van empresario. apareciendo... Su nombre es Legión. Vamos a ver lo que hace. Va a fracasar, pero el fenómeno del abelardismo confía un poco. Permanece. Eso, Artemio. Pero ya está decidido que ganó. Ya están contentos. Va a ganar. En Perú está un poco Perú más peleado. siguen sin definir. ¿Y en Perú? No, lo Tanto quilombo que definieron. fue. Hace 1000 años que están Pero contentos. ya lo definieron en Perú. Sí, Ya sí, definieron pasa que hay que... Hablando de a Keiko, destrucción, sí. han destruido nuevamente el salario mínimo, 367.800. ¿Se Él puede ahora vivir con empieza con eso? su programa. 367.800. ¿Cuánto? 367.800 pesos. Bueno, casi la jubilación Un mínima. 50% menos de poder adquisitivo real que en el 2015. El salario mínimo vitalicio. ¡Wow! Cayó un 10%. Wow. Un 10% por cada gol de Messi. Bien, es un buen Ahora que me saque, Feynman. Ahí va. Es un buen índice. ¿Qué hora es? ¿Terminamos? ¿Lo despedimos? Ay, me voy. Contame qué estás haciendo. No. No, mentira. ¿Qué estás haciendo? No, estoy haciendo un programa en un stream que se llama Cíclico, que es divino, y haciendo lo que siempre quise hacer, que es tipo, yo siempre veía los late night americanos y los amaba, y estoy intentando hacer humildemente con Sebastián Fernández, que es un guionista de la hostia, unos 15, 20 minutos de resumen con mucho humor, y eso me encanta. Y estoy haciendo, después de tantos años de tener la cabeza un poco alienada por el laburo, me armé de nuevo, volví a la universidad, es decir, tengo un amigo que me viene a dar una clase de filosofía, el otro que me viene a retomar el tema de la música, y estoy haciendo un taller de escritura con un gran escritor que los recomiendo, Julián López, que es un genio, y con él empecé el tema de la obra. Al principio era una novela, y con él terminé haciendo la obra, que fue me coachó para hacer la obra. Avísame cuando vuelves a obra, si Te la voy a activamos avisar. acá porque es bellísima. Tienen que verla, está Y buenísima. estoy arriba, porque no es que la No, caradura total. no, caradura nada, está buenísimo. Está muy Bueno, bien. eso estoy haciendo. Bueno, gracias, che. placer Cuando enorme. quieran que arme un poco más de quilombo, me llaman. Dale. Te vamos a llamar, te vamos a Te lo llamar. dejo, Gracias. ¿Se lo das a Darío? Sí. Ya que vos lo es.
Porque Guacho. hubo un partido con Chacarita, me perdí el resultado y se me escapó. Y yo, Pero y le yo mando después te voy a dejar mi tarjeta de boludo profesional. Perfecto. Me llama cualquier cosa. Bien. Y la deben tener todos los argentinos, Claro que ¿ok? sí. Porque somos todos boludos. Gracias, Claudia, un placer. Chao, gracias. Corte, Los ya quiero. venimos. Ustedes vieron lo lindo que está San Juan. ¿Nos entradas para esta noche? Gracias, bebito. Hay frases que se pueden decir en cualquier época del año. Está lindo San Juan, bebé. Amigo, qué lindo está San Juan. Te dije, muy lindo. Y sí, está muy lindo San Juan. Alentar al campeón es cada vez más personal. Si tenés personal en tu celu, activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full, solo por 30.000 pesos. Pedilo ahora, cada vez más personal. La mayoría de mis pacientes buscan tener sus dientes más blancos, pero le preocupa la consecuencia, tener sensibilidad dental. La nueva Sensodyne Clinical White es una pasta que va a cumplir 2 beneficios muy buscados. Blanquea hasta 2 tonos el color de tu sonrisa, mientras te protege contra la sensibilidad dental. A mis pacientes yo les recomiendo Sensodyne Clinical White. Alentar al campeón es cada vez más personal. Si tenés personal en tu celu, activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full, solo por 30.000 pesos. Pedilo ahora, cada vez más personal. Ustedes vieron lo lindo que está San Juan. ¿Nos entradas para esta noche? Gracias, bebito. Hay frases que se pueden decir en cualquier época del año. Está lindo San Juan, bebé. Amigo, qué lindo está San Juan. Te dije, muy lindo. Y sí, está muy lindo San Juan. Minutitos para que ya la gente del resumen tome el mando, y lo cierto es que lamentablemente de lo que vamos a estar hablando seguramente en las próximas horas sea de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, un fuertísimo terremoto, daños, heridos, alerta de tsunami. Son 2 los terremotos registrados que sacudieron a Venezuela, provocando colapso en edificios y viviendas en Caracas. Los sismos tuvieron una magnitud de 7,1 y 7,5 y se produjeron con 1 minuto de diferencia. Evacuaciones masivas. Y sí, y lo cierto es que se han sentido también en países limítrofes por lo fuerte de lo que ha sido este movimiento de tierra, que lamentablemente seguramente siga siendo noticia, porque esto es hace minutos nada más que es la noticia que está recorriendo todos los portales informativos en el mundo. El equipo del resumen va a seguir con esta noticia. Nosotros desde aquí simplemente abrimos la puerta como para que estar iniciando las noticias. Delcy Rodríguez está dando, por supuesto, un comunicado a toda la nación, y el alerta por parte de no solamente el alerta no solamente para Caracas y para, reitero, Venezuela, sino para los países limítrofes que también han sentido algún tipo de movimiento. Hubo 39 segundos nada más entre el primer terremoto y el segundo, que encima tuvieron epicentro cerca de una ciudad que se llama San Felipe, que está a solamente 200 kilómetros de Caracas, con lo cual, entre la magnitud de los terremotos, los 2 seguidos y a tan poca distancia de la capital, por eso fueron los destrozos estos que estamos viendo, que hasta el momento el gobierno venezolano por lo menos no reportó que haya heridos. No, se confirmaron siguiendo. Edificios derrumbados. Claro. Y hay testimonios, bueno, de decenas, cientos de personas que salieron a la calle en estado de pánico, se rajaban las estructuras de las paredes, se caían las escaleras, o sea, recién hay que ver qué
cuál el es saldo, el saldo, ¿no? saldo Hay que ver seguramente se ha adherido. Yo el reporte que leía tenía 23 minutos, por eso también tenés que, es una noticia en desarrollo. Lamentablemente vamos a tener que ir dando cuenta de lo que se vaya sabiendo en el minuto a minuto, pero por la magnitud de lo que se ha visto en cuanto al destrozo que ha provocado solamente desde lo edilicio y con lo inmediato entre uno y otro, lo lógico es que lamentablemente haya que lamentar seguramente heridos y ojalá no ninguna víctima. Desde aquí, por supuesto, nuestro apoyo. Nosotros tenemos en Argentina además una comunidad venezolana muy pero muy grande. Imagino lo angustiados y preocupados que estarán, porque lo que suele suceder también es que todo lo que hace a la comunicación colapsa y es muy complejo el comunicarse con tanta distancia con los seres queridos que estarán en esa tierra. Desde aquí, por supuesto, un abrazo enorme y ojalá no haya que lamentar mayores daños que los que ya estamos viendo, que son de por sí muy pero muy grandes. Volvemos al Congreso. ¿Hay novedades o siguen allí sesionando? Parece que se está postergando porque algunos de los oradores que no iban a hablar finalmente sí iban a hablar, así que en un rato, ya después de las 12 de la noche probablemente, se va a estar votando el Superrigi, que igual se va a aprobar. Muy bien, señores. ¿Le mandamos beso a alguien? ¿Tenemos beso para mandarle a alguien? Le mandamos un gran beso a Milka. Ahí está. Le mandamos un beso a Milka. Que bueno. Ahí tenés la dupla. Esta dupla es la que Milka es fan, así que desde aquí, televidente de lujo, gracias por mirarnos. Y reitero, se quedan informándose con el equipo del resumen. Ahí está Diego, ahí está David, ahí está Guada, con toda la info en vivo de primera mano desde Venezuela. La tenés acá en el resumen. Chao, gracias por todo. Hasta mañana te sabré. Salta tiene algo especial, su historia, sus paisajes y la calidez de su gente. En el corazón de la ciudad, Alejandro I te recibe con esa misma esencia salteña. Nuestras habitaciones están pensadas para que cada amanecer te encuentre rodeado de pequeños detalles y el máximo confort. La gastronomía del norte argentino, con sabores auténticos y el toque único de nuestra cocina. Un espacio para descansar, reconectarte y dejarte cuidar. Viví Salta. Disfrutá Alejandro I. Alerta de tsunami por fuerte terremoto de 7.1 en Venezuela. Mataron a un niño argentino en Chile en medio de un robo.